Comenzamos. Bueno, bienvenidos todos, gracias por estar presentes los que estamos aquí ahorita y los que nos escuchan más adelante también. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Tefilá, nuestro curso de Emuná, nuestro curso de Debekut, porque realmente eso es la Tefilá. Dice el Baal Shem Tov, Tefilá es Emuná, Tefilá es, y Emuná es Debekut. ¿Qué es Debekut? Es apegarnos a Hashem. ¿Qué es emuná? Emuná, vamos a definirlo, yo creo que si no hoy más adelante, de esa capacidad supraconsciente, ese estado de conciencia donde tengo la capacidad de poder ver más allá de lo que mis ojos ven, donde puedo conectarme con el Creador y puedo saber en ese estado de emuná supraconsciente, puedo entender que todo lo que me pasa es positivo y para mi bien. Entonces, eso es lo que el curso es de eso, el curso no solamente es las partes técnicas de cómo hacer tefilá y el sidur, etcétera, lo cual eso son herramientas, todo eso son herramientas, nuestras palabras son herramientas que nos deberían de llevar al propósito máximo que es ese debekut que estamos buscando tener con nuestro creador. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana anterior. Entonces, la semana anterior empezamos a hablar acerca de cómo es que tenemos, la tefilá es un superpoder que está disponible para nosotros, increíble superpoder que tenemos, que es la tefilá. Gracias con la tefilá realmente tenemos la capacidad de acceder a todo esto que hablamos ahorita y vamos a hablar un poquito más de eso. La tefilá mencionamos que, aunque es un superpoder, para la mayoría de nosotros hoy en día, lamentablemente la tefilá es algo que nos baja, ¿no? O sea, es una carga, algo muy complicado de llevar la tefilá. Por otro lado, mencionamos el principio fundamental de cómo vives es como rezas es como vives, y que una persona tendría que buscar llegar a ese estado de que su rezo sea un reflejo muy agradable de manera en la que vive, ¿no? Un momento. Muy bien, también mencionamos que a veces el rezo se siente, especialmente a lo mejor para una mujer que no tiene una obligación formal de rezar, o al menos así se entiende de algunas fuentes, y vamos también a aclarar esa parte, si hay una obligación o no hay una obligación formal de rezar, pero el rezo como tal es muchas mujeres sienten como que están perdiendo su tiempo, ¿no? Como que, ok, tengo muchas cosas que hacer como mujer, la casa, los niños, etcétera. Entonces, dedicarle tiempo al rezo, ahorita no puedo, ¿no? Ahorita estoy muy ocupada y no puedo dedicarle porque tengo muchas ocupaciones, tengo que atender mi familia. Y aunque eso es muy válido, es muy, muy válido que una persona diga eso y obviamente no puede abandonar todo lo demás y decir, ¿sabes qué? Ahí te ves todo, la casa, un desorden y me voy a rezar. Obviamente no es la idea, pero sí tendría que buscar, incluso decirle al esposo, ¿sabes qué? Te encargo toda la casa, yo tengo que ir a rezar tantito. ¿Para qué? Para lograr esa conexión. Porque cuando una persona vive en ese estado constante de ajetreo, de estrés, entonces no tienes la capacidad de poder vivir realmente, de poder estar presentes, de poder contestarle a tus hijos, a tu esposo como quisieras contestarle, porque estás tan saturada de tus cosas que no puedes contestar bien, que no haces las cosas de manera productiva, que te equivocas más, tienes más errores. Entonces realmente pensar que no voy a rezar porque me estorba el tiempo, porque no me alcanza el tiempo para poder rezar, es contraproductivo, porque si se ponen a pensar, realmente justo el rezo es como la planeación. Hay un dicho con respecto a la planeación que dicen que cada minuto de planeación te ahorra 10 minutos de ejecución. En otras palabras, si te sientas, tienes un proyecto que hacer y te sientas durante 10 minutos a planear, entonces vas a ahorrar de eso 1 hora y casi 2 horas de la ejecución, porque vas a tener claridad de a dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer, etcétera. Entonces va a ser mucho más sencillo cuando te sientas a planear algo, que lo hagas de la mejor manera. Y lo mismo pasa con la tefilá. La tefilá, cuando una persona
dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo, no tengo que hacer muchas cosas, pero no, espérate, la tefilá, cuando tú hagas tefilá, te va a ayudar a que hagas mejor todo lo que tengas que hacer, que tengas menos errores, que estés más conectado, porque vas a estar más conectado, más conectada. Y como vas a estar en ese estado elevado de conciencia, va a ser más fácil que lo que sea que hagas, lo hagas bien, lo hagas como quieres realmente hacerlo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que comentamos la semana anterior. Mencionamos cómo la tefila puede ser un escape positivo, ¿no? Muchas veces recurrimos a todo tipo de escapes, ¿no? Estamos en el celular y el niño nos puede hablar, mamá, 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 papá, 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 ¿no? Y nosotros estamos en otro mundo, ¿no? En el mundo en el mundo del celular, ¿no? No reaccionamos. Así tendría que ser la tefilá. La tefilá tendríamos que estar, estamos en este mundo, en un escape, pero es un escape positivo. De hecho, un punto que seguramente vamos a hablar después, más en profundidad, cuando una persona está en el celular, cuando está tan metido en el celular y hay personas que le están hablando, es muy posible que reaccione de una manera irritable. Va a estar irritado. ¿Por qué? Porque ahorita está mi mente conectada en esto y que es un escape el celular muchas veces. A veces es necesario y cuando es necesario tenemos que decir, sabes que ahorita estoy haciendo esto, no te estoy poniendo atención, permíteme tantito, pero si no, muchas veces cuando estamos en esa situación del celular estamos tan metidos y cuando alguien nos habla y aquí estamos como que, a ver, espérate, necesito escuchar lo que estoy aquí y no puedo estar en varias cosas a la vez. Y entonces vamos a estar más irritables. Con la tefilá es lo contrario. La tefilá también puede ser un escape, pero un escape positivo, un escape de descanso, un escape de recargar las energías, un escape de darme la posibilidad de poder pensar mejor las cosas, de ver las cosas desde afuera, que fue algo que comentamos en la semana anterior también, de que a través de la tefilá yo puedo agarrar un problema y no estar como si estuviera dentro del problema, que es muy difícil ser objetivo cuando estoy adentro del problema, y puedo verlo como si estuviera desde afuera. Y entonces puedo tener más claridad de cómo resolver el problema de una manera muy positiva. Por otro lado, dijimos que la tefilá, para muchos que no saben controlar su mente, puede ser una tortura, ¿no? Donde empiezan a hacer tefilá y todos los pensamientos empiezan en su mente a fluir y pensamientos negativos, pensamientos de discusiones, etcétera. Y entonces la tefilá puede ser muy negativo. Y esto es por una razón en específico, realmente es por algo, porque a final de cuentas esto lo que te ayuda es que lo que significa esto es que puedes rectificar tu corazón a través que tus pensamientos. La tefilá es un momento para rectificar, como lo vamos a estar viendo, pero al principio, cuando no logramos dominar nuestros pensamientos nos dominan y puede ser muy difícil. Y vamos a ver cómo esto puede ser una oportunidad muy positiva para después rectificar esto. Por otro lado, también mencionamos la semana anterior la discusión que existe entre dos opiniones muy importantes, el Rambam y Ramban Nachmanides, sobre si tenemos una obligación de rezar, sobre si tenemos una obligación de dirigirnos al Creador con nuestras palabras y hablarle. Ahí está pregunta. Y tenemos diferentes respuestas. Tenemos una respuesta, el Rambam dice, no hay una obligación de la Torá de rezar. Perdón, el Ramban Nachmanides dice no. Nachmanides dice no hay una obligación de rezar, solamente cuando tienes necesidad, ahí tienes que rezar. Maimónides dice no, sí hay una obligación de rezar todos los días. ¿Y de dónde se aprende la obligación de rezar todos los días? Y servirás a Hashem con todo tu corazón. Vemos que sí tenemos una obligación de rezar. Y por otro lado, tenemos esta opinión del Rambam que dice no todo, bueno, Nachmanides dice no, solo cuando tienes necesidad. Y mencionamos que realmente podemos entender que no hay contradicción. ¿Cómo puede no haber contradicción? Y mencionamos la semana anterior cómo es que Hashem nos manda las necesidades, las dificultades de la vida para que podamos rezar a Él. Que mucha gente no reza a Hashem, sino solamente cuando tiene dificultades. Entonces, ¿qué tiene que hacer Hashem? Mandarte dificultades. Entonces, si la única manera en la que puedo lograr que tú hables conmigo, dice Hashem, es a través de las dificultades, pues ¿qué voy a hacer? Te voy a mandar dificultades para que hables conmigo, para que tengamos esa comunicación constante. Y mencionamos cómo es que hay personas que entienden este punto y entienden que
que comunicarse con su creador es una necesidad constante y por lo tanto hay una necesidad interior, hay una necesidad interna de realmente comunicarse con el creador, de realmente acercarse y apegarse a él y por lo tanto no tiene que venir una fuerza externa, una opinión externa que les obliguen a rezar. Él solito va a tener esa necesidad y va a acercarse al creador a rezar, a pedirle, a suplicarle desde su propio corazón. Y entonces para esta persona no hay contradicción entre el Rambam y Ramban, Nachmanides y Maimónides. ¿Por qué? Porque para esta persona siempre hay una necesidad. La necesidad es imperiosa de rezar y por lo tanto también, de acuerdo a Nachmanides, va a estar cumpliendo con esta obligación. Mencionamos cómo es que el tener un Lev Tov, un buen corazón, que mencionamos muy importante para todo el curso, entender que la palabra Lev quiere decir pensamiento o corazón. Y es muy importante recordar este concepto, porque este concepto va a salir una y otra vez en el curso. Muy importante, recordar que la palabra lev no solamente significa corazón, también significa pensamiento. Entonces, cada vez que mencionemos la palabra lev, sepan que tienen las dos acepciones, los dos significados, y por lo tanto se refiere a las dos. Entonces, cuando decimos que hay que tener un lev tov, nos referimos a que hay que tener un buen corazón y también nos referimos a que hay que tener nuestros pensamientos, buenos pensamientos, ¿no? Y mencionamos como el Lev Tov, el tener un buen corazón, es la madre de las buenas cualidades. Y de ella se deriva el Ain Tov, el buen ojo, de ella se deriva el Haber Tov, el buen amigo, el buen vecino, etc. Todo eso fue lo que vimos en las clases de la semana pasada. Y el día de hoy vamos a continuar un poquito entendiendo estos conceptos y el primer punto que quisiera que comprendamos es el concepto de que la tefilá, ¿qué es la tefilá? Que en su significado más básico, en la raíz de la palabra tefilá viene de introspección, viene de contemplación, meditación. La palabra tefilá es de ir hacia adentro. Eso es lo que significa la palabra tefilá. Entonces, por ejemplo, viene la palabra falal. Y vamos a ver, dice el Gaón de Vilna, que si tú quieres saber la correcta traducción de una palabra, la correcta definición de una palabra, deberías ir a la primera vez que aparece en la Torá. Y vamos a ir a una de esas ocasiones que aparece en la Torá, que es en cuestiones de Jacob. No es la primera vez necesariamente que aparece, pero sí es en el contexto de Tefilá. Y la palabra que dice Jacob, su hijo favorito de los 12 hijos de las 12 tribus de Israel, es Yosef. Yosef huye, perdón, no huye, es vendido a Egipto. Y estuvo en Egipto muchos años lejos de su padre. Su padre le dijeron que había muerto, que se lo había comido una bestia, como sabemos en la historia. Y al final Jacob perdió toda esperanza de ver a su hijo y se quedó en estado de luto durante toda su vida. Hasta que llegó el momento en donde los hijos de Jacob llegan a Egipto y resulta que Yosef es el virrey de Egipto y después de toda la historia que conocemos, regresan los hijos de Jacob. Con Jacob le dicen, tu hijo está vivo, ve a verlo. Y justo Jacob sube a verlo y le dice Jacob a Yosef, le dice, Ra'o faneja lo filalti. O sea, poder lograr ver tu rostro era algo que no filalti. Y aquí está la palabra falal, que viene de la raíz de tefilá. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra filalti, dice Rashi, dice, no permití que mi mi corazón, pensamiento, se llenara del pensamiento de que volvería a ver tu rostro. No dejé que mi corazón se llenara del pensamiento de que volvería a ver tu rostro. En otras palabras, podemos definir tefilá, basado en este Rashi, en esta parte de la Torá, como el corazón lleno. El corazón completamente lleno, eso es la tefilá. Y entonces aquí tenemos otra comprobación más de lo que el Rambam aprende la mitzvah de tefilá, porque se acuerdan que habíamos dicho que el Rambam Maimónides dice que tefilá es
Avodah Shebalev, basado en lo que dice el Talmud. La tefilá es Avodah Shebalev, es el servicio, el trabajo del corazón. Entonces, de inicio, la base, la raíz de la definición de tefilá es el servicio del corazón, el corazón lleno. Mi corazón está lleno del servicio de Hashem. Eso es lo primero que tendríamos que tener establecido como que qué es tefilá, ¿correcto? Y teniendo esto en mente, tendremos que entender qué es lo que la tefilá me podría estar dando. Por un lado, quisiera entender que entendamos cuáles son los beneficios, los mecanismos de la tefilá. Y eso está basado en todo el curso Rav Donald Katz acerca de justo de tefilá. Y él nos explica que la tefilá uno podría llegar a poder adquirir diferentes mecanismos. El primero de los cuales es el debekut. El debekut es el apego a Hashem. ¿Qué significa apegarme a Hashem? ¿Cómo una persona puede apegarse a Hashem? Y la respuesta es a través de parecerse a Hashem, a través de asemejarse a Hashem, a través de comunicarse con Hashem. Es la manera en la que podemos apegarnos a Hashem. La tefilá puede ser un mecanismo para llegar a debekut. La tefilá despierta la necesidad que tengo y, como dijimos la semana pasada, ¿por qué tenemos necesidades? Justo es para que podamos acceder a ese estado de tefilá, que podamos acceder a esa conexión con Hashem. Debekut es un mecanismo psicológico con el que podemos elevar nuestra conciencia de los deseos materialistas en los que normalmente estamos a su fuente infinita, donde podremos experimentar la luz infinita de Hashem y la nuestra. Vuelvo a repetir eso. El debekut, que podemos definir, podemos traducir la palabra debekut como el apego al Creador, es un mecanismo psicológico con el que podemos elevar nuestra conciencia. Si quieren ponerlo no como psicológico, sino como un mecanismo del alma, un mecanismo del alma para elevar nuestra conciencia de los deseos materialistas, de nuestros deseos físicos y elevarla a su fuente infinita, regresarla, conectarla con su fuente infinita, donde podremos experimentar la luz infinita de Hashem y la nuestra. Y entonces la tefilá es nuestro medio para alcanzar el debekut. Imagínense, y se los pongo de esta manera, ¿cuál es el propósito de la existencia? ¿Para qué venimos a este mundo? Hay varias razones hay varias respuestas que podríamos dar. La más popular, y de hecho podríamos decir incluso de las varias respuestas que podemos dar, todas están relacionadas. Y vamos a empezar con una, lo que dice el Ramjal en su libro Mesilat Yesharim, la senda de los rectos, como se traduce en la edición de Jerusalén. El Mesilat Yesharim lo que me trae ahí es una explicación de cómo una persona debería, cuál es el propósito del ser humano. Si tenemos un Dios perfecto, ¿qué significa perfección? Perfección es que ya está completo, que es íntegro, que no necesita nada. Eso significa perfecto. Y entonces, si es perfecto y no necesita nada, ¿para qué nos creó? ¿Qué propósito tiene habernos creado si Él no necesita nada? Si está perfecto, si está completo, si ya es lo que es, ya no necesita nada, entonces ¿para qué estamos aquí en este mundo? Y entonces dice Ramjal, la única respuesta posible es justo porque necesitaba dar. Faltaba un receptor para poder recibir de la bondad divina. Nosotros somos ese receptor de la bondad divina. Y entonces hace otra pregunta al Ramjal, bueno, si somos el receptor de la bondad divina, entonces, ¿para qué nos creó en este mundo lleno de sufrimientos y lleno de cosas muy complicadas? Y la respuesta es, para que el bien sea absoluto, para que el bien sea lo mejor que yo pueda recibir, ese bien necesito ganármelo con mi esfuerzo. Porque ¿qué ganancia tiene que una persona
le den y le den y le den y le den. ¿Y qué pasa? Seguramente todos hemos estado en una situación en las cuales hemos necesitado, hemos estado dependientes de otras personas. Cuando somos niños está bien, pero ¿a poco los que, no los que tenemos niños pequeños podemos atestiguar que los niños están luchando por su independencia? Los niños, especialmente entre más pequeños, ya te dicen, no, yo lo hago, ¿no? Yo lo quiero hacer, ¿no? Aunque no lo sepan hacer o lo hagan mal, pero ellos quieren su independencia. Esa es la misión del hombre en este mundo, es hacernos independientes. Todo lo puedes ver en los instintos de las personas, en cómo nos estamos generalmente moviendo los niños pequeños, etcétera, es para la independencia. Muchos adultos mayores, yo puedo decir, mi abuelito, en el momento en que él supo que iba a necesitar ayuda a las 24 horas del día, él dijo, ya no más. Y ya no más. Él dijo, yo no, yo así no voy a vivir. O sea, siendo dependiente para ir al baño y para hacer todas mis cosas, yo no. Y sí, dejó de tomar su medicamento y dejó que, digo, tenía 97 o 98 años, Baruch Hashem, y estaba muy, muy bien. Pero el momento en que él dijo, ya no, yo no voy a estar dependiente de nadie, y así fue. Vean a qué punto la dependencia es fuerte para el ser humano. La independencia es de los valores que más estamos buscando. ¿Y por qué? Justo viene de esta esencia espiritual, donde en este mundo lo que más queremos es que ganarnos las cosas por nuestros propios méritos. Y eso también ocurre en el mundo espiritual. Venimos a este mundo para ganarnos ese placer infinito espiritual que Hashem nos va a dar a través de nuestro esfuerzo. Y yo les pregunto, ¿qué es ese placer infinito espiritual que podemos recibir? ¿Qué es sino más que la fuente del todo placer, la fuente de todo bien, la fuente de todo lo bueno? ¿Y qué es? Hashem mismo. ¿Qué es la fuente de todo bien? El creador de la fuente. Es como decir, no puedes comparar un chocolate con la fuente de chocolates, ¿no? A final de cuentas, como en la fábrica de chocolates de Charlie, no es para nada la fábrica comparada con los chocolates, ¿no? Ahí todo es chocolate, ¿no? Y le Havdil, ¿no? Valga la comparación. Pero lo mismo pasa, como qué comparación tiene un rayo de sol con el sol mismo. Entonces, lo mismo pasa. ¿Qué comparación tiene cualquier placer que tú puedas encontrar en este mundo con la fuente de todo placer? No hay comparación. ¿Cuál es la fuente de todo placer? El creador del universo. Él creó todos los placeres que hay allá afuera. Entonces, si hay algo que te gusta y piensa lo que más te gusta y piensa aquello que más te gusta y la Mishnah en Pirkei Avot lo maneja de esa manera y dice que todos los placeres de todo el mundo no se comparan a el placer del mundo venidero, que justo estamos diciendo, ¿cuál es el placer del mundo venidero? El placer de apegarnos al Creador. Y el Rab Dessler, Rabbi Eliyahu Dessler, que vivió igual en la época de la Segunda Guerra Mundial, él, en su libro Michtav Eliyahu, que son cartas de Eliyahu, se llama el libro, que es una recompilación de cartas, de escritos que escribió este rab muy importante del Musar. Él dice, lo pone de una manera para que lo puedas apreciar mejor. Y vamos a hacer ese ejercicio mental. Imagínense todo el placer. Vamos a empezar con algo muy sencillo para que sea realmente algo que podamos utilizarlo. E imagínense una situación que les da mucha felicidad. Regresen en su mente traten de regresar a una situación en la que les da mucha felicidad. Mucha alegría, ese placer que dices, ¡guau! ¿No? Una alegría muy, muy bonita. Y traten de imaginarlo, traten de mantenerlo en su mente hasta sentir la emoción dentro de ustedes. Revisen esa película que está en su mente y repásenla una y otra vez y que dejen que ese sentimiento llegue a su corazón. Y ahora traten de imaginar, estamos 27 personas conectadas ahorita, ¿no? Y traten de imaginar ese placer que todos estamos sintiendo ahorita y cómo se llega a unir, todo ese placer que se llega a unir, todos juntos se une ese placer y se hace un solo placer más grande, ¿no? Y después imagínense que ese mismo placer que ustedes sintieron y que todos los demás de aquí sentimos y que todo se junta, pero ahora imagínense que es el de todas las personas que están viviendo ahorita en la humanidad, todo junto ese placer en una sola experiencia. Ahora imagínense todo el placer de todas las generaciones que han vivido en todas las épocas, desde que empezó el primer ser humano hasta hoy en día, juntos en un solo instante. Y entonces, ese placer que podríamos tratar de imaginar,
no se compara a un minuto de placer, a un instante de placer del mundo venidero. ¿Y qué es este placer? Es la fuente de todo placer, el creador del universo. Es un placer puro. Aquí es mezclado las emociones con muchas cosas. Allá no. Allá es todo un placer infinito que es de la conexión con el creador. Y es por eso que en el judaísmo, en el Tanaj, no se habla del mundo venidero casi. La mayoría de las religiones te pintan el mundo venidero y te dicen cómo va a ser, etcétera, pero el judaísmo no. ¿Por qué? Porque es imposible definirlo. Es imposible decirte cómo va a ser. No sabemos. ¿Por qué? Porque es algo que va más allá de toda expectativa. Y este ejercicio mental que hicimos ahorita y que les recomiendo que lo hagan como una meditación fuerte de 5 minutos y que traten de hacerlo realmente durante 5 minutos, pensar primero en tu placer y en varios placeres juntos y así, y que se sienta ese placer y luego tratar de unirte a todos los placeres de todo el mundo, realmente tratar de hacer ese ejercicio mental en un momento de meditación, se los recomiendo mucho. Y eso más o menos te va a dar una idea pequeñita de lo que realmente estamos esperando del mundo venidero. Y esta es la idea. Este es el propósito del ser humano, obtener este placer. Pero ¿cómo vamos a obtener este placer? A través de nuestro esfuerzo. Porque si Hashem nos los regala, no es lo mismo que si nosotros nos los ganamos. No es lo mismo ser dependiente que ser independiente. Y esa es la meta y esa es nuestra lucha que estamos haciendo constantemente, buscando alcanzar la independencia. ¿Y para qué? Para poder nosotros ganarnos con nuestro propio esfuerzo este mérito en el mundo venidero que se llama el creador del universo, básicamente, la conexión con nuestra fuente infinita. Este es el mundo venidero. Y, y bueno, justo ese es Debekut. El Debekut es la capacidad que yo tengo ahorita en mi vida de poder acceder a ese placer infinito. ¿Por qué? Porque accedo a esa luz infinita. Como dijimos, definimos Debekut como ese mecanismo de la Neshama con el que podemos elevar nuestra conciencia de los deseos materialistas en los que estamos normalmente, los deseos físicos, para conectarnos a esa luz infinita, ¿no? Donde podremos experimentar esa luz infinita de Hashem y la luz nuestra. Ahí en ese estado de conciencia, donde seguro que todos hemos llegado a estar conectados con ese estado de conciencia, y quien no lo haya hecho, se lo recomiendo mucho. Y justo la idea es esto, la idea del curso es que podamos, a través de la tefilá, que sea un mecanismo para poder alcanzar este estado de conciencia que se llama Debekut. Este estado de conciencia que se llama Emuná. Que es aprender a ver no lo que es, sino lo que puede llegar a ser, ver el potencial de las cosas. Puede ser aquello que más te molesta y te cuesta más que sea tu propósito en el mundo. Todo esto es... toda la creación del universo fue creado en potencia. ¿Qué significa? Yo les pregunto, a ver si alguien sabe en el chat decirme, ¿cuándo fue creada la electricidad? ¿No? A ver, ¿quién se acuerda en qué año fue creada la electricidad? A ver, en el chat, a ver la gente, ¿quién puede tratar de recordar, adivinar o a ver sus clases de cuándo fue creada la electricidad? Bueno, sí, en lo que alguien contesta, igual yo les voy a decir de una vez. ¿La manipulación te refieres? Bueno, puede ser la revolución industrial. Bueno, entonces, lo que yo me hubiera esperado que me contestaran, pues sí, a lo mejor algo así como la revolución industrial, etcétera, como que un año específico, una persona específica que fue el que... pero justo supongo que la persona que puso la manipulación sabe lo que estoy hablando, porque la electricidad fue creada en el día uno de la creación. Cuando Hashem dijo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Hashem los cielos y la tierra y ¡pum! Se creó ¿qué? Absolutamente todo. ¿Cuándo aprendimos a utilizar la electricidad? No sé, no me acuerdo. No sé, vayan y busquen ahí en el internet y ahí les va a decir cuándo fue utilizada, cuándo fue manipulada, cuándo pudimos realmente, cuándo descubrimos cómo utilizar la electricidad. Pero la electricidad siempre ha estado ahí, desde el primer día, desde el día uno. Todo fue creado en potencia y todo lo que tenemos ahí, la computadora en la que estamos hablando ahorita, el celular, todo esto es tecnología que hace 100 años hubiera sido, pues sí, podríamos haberlo visto, no sé, 100 años, hace nada más 20 años,
Pues, todos vimos a lo mejor los supersónicos. Y los supersónicos es veían como que esto que estamos haciendo nosotros ahorita se veía en un futuro muy lejano, ¿no? Y aquí estamos, en una videollamada, lo cual antes lo veían como que wow, ¿no? Una videollamada es como impresionante y hoy en día que estamos, 20 años después, o no sé, 30 años después de los supersónicos, en una videollamada. Todo fue creado, todo ya está en potencia. ¿Qué es lo que necesitan las cosas para poder salir de esa potencialidad en la que están? Y nos dice, lo vemos, la clave está ahí en Bereshit, en Génesis, cuando nos dice que Hashem había creado todo, Siach Basadeh, todo retoño, todos los árboles del campo, todos los pastos, todas las hierbas, pero Terem Yiyeh, todavía no estaban en la tierra porque en Adam, la Avot Adama, ¿no? No había, en Adam Baaretz, la Avot Adama, algo así es el lenguaje, no había un hombre en la tierra para trabajar la tierra. ¿Y qué significa la Avodá, dice Rashi? No había un hombre en la tierra para que haga tefilá, para que caiga lluvia y de esa lluvia nazcan las plantas. Eso es lo que no teníamos. Lo que no existía, no es que no existiera o sea, lo que no teníamos justo era eso, no teníamos la capacidad no había un hombre en la tierra que rezara por lluvia y así es todo lo que vamos a poder lograr que salga en la vida, siempre va a ser va a ser gracias a la tefilá que hagamos nosotros y es lo que va a producir que salga todo lo que está en potencia en la tierra, todo lo que está en potencia en nosotros, todo lo que está en potencia va a salir solamente cuando yo haga tefilá. Las faltas que tenemos están aquí para motivarnos a reconectar a nuestra fuente, por eso, para eso está la tefilá. Bueno, el otro mecanismo que nos va a llegar, que es lo mismo, dicho de otra palabra, es la emuná. Emuná es de Bekut, dice el Baal Shem Tov. La emuná es porque el intelecto humano está limitado, a donde la conciencia se puede llegar. Yo era una persona que era demasiado racionalista, demasiado en la mente, y fue un momento en el cual yo no tenía todavía la capacidad realmente o sea, pensaba que el intelecto humano podía comprenderlo todo y si no se comprendía es como que no funciona. Y apenas estoy empezando a entender cómo es que la emuná es esta supraconciencia. No es una fe ciega de algo que tienes que creer porque pues, no hay manera de probarlo, como a lo mejor ocurre en otras religiones donde, bueno, mira, no se entiende y no se entiende y no se comprende y no tiene sentido, pero tú tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque tienes que tener fe. No, la emuná no es eso. La emuná como el intelecto está limitado, hay muchas cosas que no podemos captar con el intelecto, muchas cosas que no podemos entender, que no podemos llegar a ellas con el intelecto. Emuná es un mecanismo de la conciencia, acceder a un estado interior donde es obvio que Hashem maneja el mundo. En ese estado, en tu conciencia puedes experimentar un sentido cósmico de amor y desde ese lugar puedes entender que todo realmente es para bien. Repito esto porque es muy, muy interesante, muy importante. El intelecto humano está limitado a donde a donde la conciencia sí puede llegar. El intelecto no puede, tiene un límite, pero a partir de ese límite, ¿qué empieza? Empieza la emuná, empieza la conciencia del ser humano, esta capacidad que tenemos de conectar con algo más elevado a nosotros, a un estado interior, porque cuando decimos elevado, no estamos diciendo allá afuera, que estamos diciendo algo más elevado, algo más aquí adentro, algo más profundo, más en nuestro interior. Tenemos la capacidad de acceder a un estado interior nuestro, donde es obvio que Hashem maneja el mundo. Y en este estado, en tu conciencia, que está en tu conciencia, puedes experimentar un sentimiento cósmico de amor. Y desde ese lugar puedes entender que todo realmente es para bien. Cuando estamos conectados a la emuná, al Debekut, en ese estado de conciencia es como que sí, las estadísticas dicen que no la voy a librar. Y sí, los pronósticos dicen que todo va para mal. Y sí, las cosas, no está bien las cosas, ¿sí? Todo se ve mal. Las estadísticas, pero cuando yo accedo a emuná, nada de eso tiene valor. A partir de ese estado de emuná es cuando yo puedo decir, ¿sabes qué?
Hashem controla el mundo. Entonces no importan las estadísticas y no importan los pronósticos y no importan por qué, porque yo puedo acceder a ese estado de emuná. Y ahora no significa que todo va a salir bien siempre cuando estoy en un estado de emuná. No significa eso. Lo que significa es que yo sé que Hashem controla el mundo. Y que sea lo que sea que va a pasar, eso es lo que tenía que pasar. Y eso es lo mejor para mí. Y yo voy a confiar. Y no significa que no me va a doler si es algo negativo que tiene que pasar. Pero lo que significa es que voy a poder experimentarlo desde otro ámbito, desde otra perspectiva. No es lo mismo que me griten una persona en la calle cuando yo estoy en ese estado de emuná, a que me griten cuando yo estoy completamente ausente y desconectado de mí mismo y así. Entonces, ¿qué va a pasar si me gritan cuando estoy desconectado y cuando tengo mis pensamientos negativos? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a gritar más fuerte, ¿no? Pero cuando estoy en este estado de conciencia infinita, no significa que no me van a gritar, significa que cuando me griten, yo voy a poder conectarme con mi ser superior, con esa luz infinita, y desde un amor voy a poder verlo con curiosidad, y no con enojo, no con rabia. Y esto es el mecanismo que podríamos llevar a eso a través de la tefilá. Es el mecanismo que tenemos que acceder. Emuná es un tipo de intuición, es algo que va más allá del intelecto. Emuná es cuando el intelecto no llega, cuando mis ojos no ven salida, entra la emuná. Esa sensación de que esto es parte de algo más grande, de que yo soy parte de algo más grande, de que este suceso que me está pasando es parte de algo más grande. Y cuando lo veo como parte de algo más grande, entonces todo puede ser, todo se diluye, se alivia. Y, y eso es lo que significa Jochma. Y Jochma es dos palabras, jugando con las letras de Jochma, puede ser Koach Ma, que es la fuerza del qué. Ma es qué. Y ¿qué significa el qué? Es la fuerza donde está mi intelecto está limitado. Y ahí donde mi intelecto dice ma, ¿qué? Ahí es donde yo puedo acceder a esa emuná, a ese estado supraconsciente, a eso más elevado del intelecto. La experiencia es más fuerte que el intelecto, por lo que cuando la experiencia se elimina, todos los conocimientos y estadísticas, cuando se elimina todo eso, aparece la emuná. Cuando ya no tengo más en qué confiar, cuando ya no tengo nada más en qué agarrarme, ahora puede entrar la emuná. En el mismo espacio en el que sabes que Hashem existe y todo es bueno, es en ese mismo estado donde sabes que tú existes y eres bueno. Esto es de Rabbi Nachman de Breslev, muy buena la frase. Y es en el mismo espacio en el que sabes que Hashem existe y que Él es bueno, o sea, cuando te conectas y cuando sabes y cuando entiendes que Hashem existe y que Él es bueno y que Él es la fuente de todo, en ese mismo estado de conciencia es donde vas a ver que tú existes y que tú eres bueno. ¿Por qué? Porque estás en emuná, estás en esa conexión y estás entendiendo que, ¿sabes qué? Todo esto, yo soy una creación, todo esto es una creación, todo esto es parte de Hashem y es bueno. ¿Y qué crees? Yo soy parte de eso. Yo soy parte de eso más grande que puedo entender. Hashem trae todo esto y yo soy parte de eso. Entonces, ¿qué significa? Que yo existo, yo soy bueno. Y puedo verme desde esa perspectiva, desde mi perspectiva infinita, desde ese insuflo divino que hay en nosotros, que ese insuflo divino que hay dentro de mí y dentro de ti es lo que nos hace buenos. Y esto es lo que tendríamos que lograr, alcanzar estos estados de conciencia, es lo que tendríamos que lograr alcanzar a través de la tefilá. Y voy a hacer aquí un comentario antes, más bien como que aclarar. Debemos de entender que no significa que, digamos, cuando terminemos este curso, o no significa que yo mismo ya estoy ahí. No, esto no es un apagado y prendido, blanco y negro. ¿Estás o no estás? No, nada es así en la vida. El mundo material nos hace creer que es algo así, pero nada en la vida es así. Todo en la vida es un proceso de aprendizaje. La palabra en hebreo para esto es itlamdut. Hitlamdut. Itlamdut es la capacidad de darme permiso de intentar y explorar algo, sin demandarme instantáneamente ingresar y dominarlo inmediatamente. Repito,
Hitlamdut, que viene de la palabra de lomed, aprender, estudiar algo, es la capacidad de darme a mí mismo permiso de intentar y explorar algo, sin demandarme ingresar y dominar inmediatamente en ese estado. ¿Y a qué quiere decir esto? Que solemos asumir al aprender algo nuevo, al que nos llegue un conocimiento nuevo, que tendríamos que lograr llegar a ese estado o a ese nivel inmediatamente. Ya, ok, lo aprendí, ¿qué significa? Que ya tendría que mi tefilá ser increíble todos los días. No, eso es una farsa del Yetzer Hara. No funciona de esa manera. O sea, al final, de hecho, incluso como pensamos eso, cuando nos va mal, entonces decimos, estoy mal, ¿no? Me va mal, estoy mal. ¿Y qué es lo que pasa? Nos ponemos el pie a nosotros mismos, porque ¿cuál es uno de los principales enemigos de la conexión espiritual? Esperar la conexión espiritual. En otras palabras, esa ansiedad que yo tengo de tener la experiencia espiritual, ese es el enemigo principal de tener la experiencia espiritual. Esa ansiedad de quiero sentirlo o no, no funciona de esa manera. Al contrario, eso es lo que te va a evitar sentirlo. Lo que necesitamos es abrirnos a la posibilidad y a la curiosidad. La palabra clave aquí es curiosidad. ¿Qué pasaría si me abro? Me abro a la posibilidad sin presionar el momento, sabiendo que habrá momentos que en el Hasidut, en la Kabbalah, se llama de Gadlut, habrá momentos de expansión de conciencia muy bonitos, y habrá momentos de Katnut, habrá momentos de constricción, de mekatzer, de estar en pequeñez espiritual, en pequeñez de conciencia, y es normal. E incluso esperen los momentos de Katnut. Si están en un Derech Aliyah, en una subida, en un viaje de crecimiento espiritual, esperen sentir los momentos de Katnut, de pequeñez espiritual, de pequeñez de conciencia. Dice el Baal Shem Tov, se parece a un niño que está aprendiendo a caminar. Y entonces, ¿qué vas a hacer con el niño? Le vas a extender los brazos. Y el niño, ¿qué va a hacer? Va a caminar hacia ti. Y justo cuando se acerque a ti, ¿qué vas a hacer? Te vas a hacer para atrás. Y el niño, ¿qué va a pensar? ¿Me abandonó? ¿No? ¿Me dejó? ¿Qué pasó? ¿Y qué estás haciendo? Sí, lo abandonaste. ¿Pero por qué lo abandonaste? Porque quieres que aprenda a caminar. Y entonces va a dar sus primeros pasos y cuando se acerque un poco más, ¿qué vas a hacer? Te vuelves a hacer para atrás. Y lo mismo pasa en nuestro crecimiento espiritual. Cuando estamos en este crecimiento espiritual, empezamos acercándonos a Hashem y cuando nos acercamos, ¿qué hace Hashem? Se va para atrás. Y parece como que, ay, me abandonó, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con esa presencia divina? ¿Qué pasó con todo ese sentimiento tan hermoso, tan espiritual que tenía? Bueno, se hizo para atrás para que puedas aprender a caminar por tu propia cuenta. Aprende, ahora te toca a ti. Te toca a ti dar el paso fuerte, ¿no? Y es por eso que no me acuerdo el lenguaje exacto que usa Rabbi Nachman de Breslev, pero lo que dice es que tenemos que ser expertos en las bajadas y en las subidas. Tenemos que ser expertos que, como dice Rav Daniel Katz, que mucho de esto que estoy hablando es todo Rav Daniel Katz, dice, en la luz busca la verdad y en la oscuridad mantente firme en la luz. En la luz busca la verdad y en la oscuridad mantente firme en la luz. En otras palabras, va a haber momentos de katnut, va a haber momentos donde la luz no se siente, donde la presencia divina parece que se alejó, va a haber momentos de eso. Y es en esos momentos de obscuridad que me debo apegar a la luz que llegué a experimentar, aunque ahorita no la experimento, ahorita no la siento, ahorita siento que está lejos, pero es aquí donde tengo que mantenerme firme, mantenerme verdadero a esa luz que llegué a experimentar y que llegué a tener dentro de mis manos, dentro de mi corazón, dentro de mi ser. Es aquí donde tengo que regresar a esos momentos y saber qué herramientas necesito para salir de este momento. Tenemos que hacernos expertos en saber qué herramientas necesito cuando estoy en luz para que esa luz no me
opaque la vista, para que esa luz no me eleve de una manera negativa, para que esa luz para sacar la verdad dentro de esa luz. Y cuando estoy en obscuridad, porque van a llegar esos momentos, saber cómo puedo regresar a esa luz que llegué a experimentar en algún momento. Esto es uno de los conceptos más básicos de entender. Ocurrió con el pueblo de Israel cuando estaban en el monte Sinai. Imagínense, la revelación espiritual más grande que ha existido en la historia de la humanidad. El ser humano nunca ha visto y nunca verá nada por el estilo. Todo el pueblo de Israel, 600,000 hombres de edad de guerra, 2-3 millones de personas en total, lograron experimentar a Hashem de una manera impresionante. ¿Y qué hicieron 40 días después, o menos de 39 días después? El becerro de oro. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Por qué? Porque así pasa, eso es el ser humano. Hashem te lleva a un nivel y te dice, mira, aquí puedes llegar, tú puedes llegar a este nivel y lo experimentaste, y lo viste, lo sentiste, lo viviste, y de repente, ¡pum!, para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque Hashem te dice, sí, ahora ya te lo mostré, ya te di el regalo de sentir cómo se siente, ahora esfuérzate en llegar por tu propia cuenta. Ese es el propósito con lo que dijimos al principio. El propósito, ¿cuál es? Es tener esa capacidad que yo tengo, tener esa capacidad de esforzarme, de que mi propio esfuerzo logre observar esta luz y llegar a esta conexión, a este Debekut, pero con el esfuerzo que yo hice, con lo que yo me estoy ganando. Y es por eso que venimos de mucha luz, y de repente, oscuridad, porque necesitamos, es parte del proceso. Y tenemos que aprender a que en esos momentos podemos lograrlo. Tenemos que lograr otra vez subir a esa luz. Y por más que me caiga, pues como dice Michelet, 7 veces se caerá el justo y 7 veces se levanta. Pero el Rasha, ¿qué es la diferencia entre el Tzadik y el Rasha? La única diferencia es que el justo se levanta y el Rasha no. El Rasha se cae y ahí se queda. Es la única diferencia entre un Rasha y un Tzadik. La única. Porque el justo también se cae. ¿Qué significa que se cae? Que peca, que transgrede, que se equivoca, que no hace, que no reza con concentración las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y claro, entre más nivel logras, más posibilidad tienes de estar constantemente conectado a eso. Pero no hay seguridades en nada. No hay nunca una seguridad. Nunca es un nivel donde dices, ya estoy 365 días del año conectado. No existe eso en este mundo. No existe. En este mundo estamos para esforzarnos, y cada vez un poquito más, y llegas obviamente, llegas a niveles muy impresionantes y cada vez te sientes mejor, pero el desarrollo espiritual debe estar acompañado de mucha paciencia, no es un camino lineal. Muy importante es entender ese concepto. Pongo el énfasis en el proceso y no en el resultado. Cambiar no es lograr algo, sino explorar, tener curiosidad de experimentar, observar los resultados sin juicio, sino con curiosidad, entendiendo y aprendiendo de cada parte del proceso. El proceso, no el resultado, el proceso. Yo voy a ver el proceso y voy a experimentar con curiosidad y voy a ver qué pasa. Y si me funcionó, qué bueno. Y si no me funcionó, qué pasó, qué está pasando. Y no estar, vamos, espiritual. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? La gente se mueve mucho su tefilá, pero simplemente es algo externo, realmente no hay nada interno detrás de esos movimientos y así. Hay gente que sí, hay gente que no, cada quien es diferente, obviamente no podemos juzgar a alguien que está haciendo eso diciendo que no tiene nada dentro, ¿no? Cada quien es diferente, pero muchas veces es lo que pasa, muchas veces la gente simplemente trata y siente que si se ve espiritual, por lo menos va a llegar a ser espiritual y a veces puede funcionar, pero muchas veces no, ¿no? Entonces tenemos que entender que no es algo que ya me conecto inmediatamente, no, sino que es algo que tengo que dejarlo y probar y ver qué pasó y ver qué hubo y analizarlo, verlo con curiosidad. Y también, muy importante, saber que independientemente del resultado, yo sé que yo soy bueno, yo soy espiritual y estoy completo, ya soy completo, ya soy bueno, no tengo que esperar a que logre lo adquirir, no, ya tienes esa neshama divina dentro de ti, ese insuflo divino en el principio de la creación ya está dentro de ti, ya lo tienes ahí, y eso que tienes ahí adentro ya está conectado las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año solar, ¿no? Ya está conectado. Lo único que vamos a intentar hacer poco a poco es conectar con eso más seguido.
Es la única diferencia, pero tú ya estás. De hecho, a lo mejor terminar con esa frase va a ser bonito, ahorita la busco. Eh, y sí, realmente eso es, yo creo que vamos a dejarlo aquí para dar oportunidad a preguntas. No sé si hay preguntas que puedan poner en el chat, mientras también busco esta imagen que quisiera compartirles, que es una imagen, una frase hermosa. Aquí está, perfecto, muy rápido. Si tienen preguntas, vayan poniendo en el chat en lo que yo hablo esto. Terminamos con esta frase muy bonita que dice así: nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo más grande es saber que somos poderosos en gran medida. Es nuestra luz, no nuestra obscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, fabuloso? Pero en realidad, ¿quién eres para no serlo? Eres hijo de Dios. Hacerte menos no le sirve al mundo. No hay nada brillante en ocultar tu luz para que otros para que otros no se sientan inseguros cerca de ti. Todos estamos destinados a brillar como lo hacen los niños. Nacemos para manifestar la gloria de Dios dentro de nosotros, no solo en algunas personas, en todos. Y cuando dejamos que nuestra luz brille, inconscientemente damos permiso a otros de hacer lo mismo. Cuando nos liberamos de nuestros miedos, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Impresionante, ¿no? Está hermosa la frase. Luego se las mando a los grupos en los que estamos. Y sí, con eso terminamos. En otras palabras, la tefilá es una herramienta que me puede llevar a cumplir con mi propósito de la creación en este mundo, que básicamente, ¿qué es? Es conectarme con el Creador, que básicamente ese es el placer infinito, el placer más grande que puedo tener. Conectarme con esa luz infinita, con ese placer infinito, eso es ese es mi propósito en este mundo. Sin embargo, debemos saber que no tenemos que esperar llegar a eso inmediatamente. Es un proceso y el proceso es lo más importante. No esperar la experiencia, sino simplemente dejar. Va a ocurrir cuando tenga que ocurrir. Y muy bien, vamos a ver preguntas. Eh, Sí, están subidas al canal de YouTube, que están, ahorita puedo mandar también el enlace para el canal de YouTube. Este enlace que estoy mandando es para el chat de WhatsApp, por si alguien todavía no está en el chat, puede unirse. Y pueden ver las grabaciones en mi canal en Principios de Torah. Este es el enlace para el canal para que puedan ver las grabaciones de la clase, bueno, una clase anterior, y las clases que vayamos subiendo las vamos a subir ahí. Y con mucho gusto. Claro, cuando estemos en una etapa de bajada, porque vamos a estarlo, saber que bajar, vamos a bajar. Los momentos de oscuridad van a llegar, los momentos de dificultad van a llegar. ¿Por qué? Porque es parte de vivir en este mundo y es donde vamos a aprender. Van a llegar y cuando estemos ahí, recordar la luz, recordar los momentos de claridad, utilizar esos momentos que viví y tratar de conectarme con esos momentos, y es cuando más tengo que tratar de conectarme, saber que no va a ser fácil conectarme, pero tengo que buscar conectarme lo más que pueda en esos momentos, saber que existe, saber que esto va a pasar. Es una frase que a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida y se la recomiendo mucho, que dicen que el rey Shlomo tenía un anillo que en su anillo decía Gamze Sheyabor, también esto va a pasar.
¿Y qué significa? Todo, lo bueno y lo malo. Esto muy bonito, hermoso, ya va a pasar. Oye, este sufrimiento va a pasar. Todo gam ze yabor. También esto va a pasar. Entonces lo que tenemos que considerar, saber que también esto va a pasar. Lo que sea que lo positivo que está pasando ahorita, disfrutarlo, agarrar esa luz mientras viene, pero saber qué va a pasar. No porque ser pesimista, sino para estar preparado. Y cuando llegue el momento de oscuridad, saber que también esto va a pasar y que tengo que buscar que en todas las ocasiones yo poder mantener esa conexión con el Creador, saber que soy parte de algo más grande. Eh, 100%, muy normal que nos sentamos de repente alejados y es parte de lo que, de lo que es parte del proceso. Ese alejamiento de Hashem, si lo ves con esa analogía del Baal Shem Tov, de que es un bebé que estamos aprendiendo a caminar y ¿qué hace Hashem? A ver, aprende a caminar. Me alejo, me doy unos pasitos, nada más. No crean que Hashem está muy lejos. Solo di unos pasitos hacia atrás para que podamos nosotros aprender ese caminata. Nunca nos abandonó. Sí, ahorita mando al WhatsApp, al grupo, la imagen del texto. Es difícil intentar subir y es que es un mito que no lo logramos. Cada vez que lo intentamos, llegamos a algo. Es como la piedra que Rabbi Akiva vio que estaba perforada por una gota de agua. Y siempre hago la pregunta, ¿no? ¿Una gota de agua logra producir un efecto en la roca? Mucha gente dice, pues no, una gota de agua no hace nada a la roca. Y yo la respuesta que hago es, no, a ver, si una gota no hiciera nada, 1 millón de gotas tampoco harían nada. Una gota hace algo, pero es tan pequeño el resultado que hace en la piedra que no lo veo, no se ve. Y así pasa también con nuestro crecimiento espiritual. Es tan pequeño a veces los pasos que estamos dando que no lo vemos. Pero después de unos años, volteamos hacia atrás y decimos, ¿yo era esa persona? Ve dónde estoy ahorita, ¿no? Si es que, ¿qué? Si es que pusimos ese enfoque para lograr y alcanzar. Siempre, todo esfuerzo, toda tefilá, todo siempre genera un impacto. A veces, no, más bien, muchas veces no lo vamos a ver, pero lo hace. Y entonces saber que después de 5 años, si empezamos y continuamos y damos ese esfuerzo, vamos a llegar. Pero si decimos, no veo nada, mejor lo dejo, nunca vamos a llegar. Eh, Muy bien, ¿cómo puedo mejorar el control de los pensamientos? Vamos a, todo eso es parte de una clase por sí misma o varias clases por sí mismas, lo vamos a ir viendo poco a poco en el curso, ¿no? Entonces ahorita todos estamos como que en la parte introductoria, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Necesitamos saber que esta es nuestra meta, a lo que podemos llegar. Y por otro lado, saber que llegará cuando tenga que llegar y que hay que ser pacientes, hay que llevarlo con gusto. Correcto, sí, muchas veces Hashem nos regala la primera parte para que veamos el potencial que podemos llegar y después nos dice, trabaja, ¿no? Conquístalo con tu esfuerzo. 100%. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Entonces, les agradezco a todos que se hayan conectado. Pueden, dice, cuando Ruth siguió a su suegra, está en su proceso de Bekut, sí, 100% podemos decir que es de Bekut. ¿Por qué 3 rezos al día? Luego lo vamos a ver también ese tema, cuando veamos un poquito más acerca de los 3 rezos al día, aunque realmente como dice la Gemara, alevai, ojalá y que el ser humano esté en tefilá todo el día. ¿Y qué significa eso? También lo vamos a hablar, lo hablamos un poquito creo la semana anterior y lo vamos a seguir hablando las siguientes sesiones de Ezrat Hashem. Entonces, si ustedes gustan apoyar, el curso es gratuito, pero quien guste puede mandar también una acá, puede suscribirse al canal de YouTube, puede inscribirse al siguiente curso de la Shana Kodesh que vamos a empezar, Bezrat Hashem, en menos de un mes más o menos, y con eso pueden apoyar con mucho gusto para estas clases sigan estando y pues estando presentes también ayuda mucho a que podamos continuar, ¿no? Cuando se ve la gente, se ve la respuesta, eso también ayuda a saber que estas clases son positivas para las personas y se puede y podamos seguir con esto y con más, Bezrat Hashem. Que tengan todos una excelente semana y nos vemos el siguiente martes. Que tengan todo lo bueno. Shalom, shalom. Si pueden mandarme si quieren mensaje privado para el tema de de los aportaciones y también pueden, ahí está la cuenta del canal de YouTube, todo lo que gusten. Muchas gracias. Que tengan todos una excelente noche.